Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy, entonces, vamos a continuar viendo el primer libro de los Reyes, capítulo 9. Después de que tanto Salomón como el pueblo se van gozosos a sus casas por los beneficios que el Señor les ha hecho, como vimos la semana pasada, el día de hoy vamos a encontrarnos con parte de lo que va a ser el final del reinado de Salomón. Y es que tanto el capítulo 9 como el capítulo 10 y el capítulo 11 nos van a estar hablando de una espiral descendente del reino de Salomón. Vemos ahora el tope, ¿no? En el capítulo 8 vemos el tope del reinado de Salomón, en donde Salomón ha construido, ha dedicado el templo, han visto la presencia de Dios santificando el templo, ha sido de bendición para todo el pueblo, pero después de eso, ¿qué sigue? Y es justamente en donde nos encontramos el día de hoy. Capítulo 9, versículo 1 del primer libro de los Reyes, y la palabra de Dios dice así. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y aquí vamos a detenernos rápido en estos primeros dos versículos. Fíjense que dice que Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y de la casa real, no de todos esos edificios que nosotros ya vimos y que vimos que llevaron mucho tiempo. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 1 al final. Y todo lo que Salomón quiso hacer. Esta parte es bastante importante y también bastante peligrosa, porque Salomón comienza a reinar a los 20 años y ahora que ha acabado todos los edificios, lleva 24 años reinando. Vemos que Salomón hizo muchos preparativos, vimos que Salomón construyó muchas cosas en 24 años después de estar en el trono. Pero no solamente eso, sino que muy probablemente en este momento Salomón se siente pleno. Y esto es un peligro tanto para Salomón como para nosotros, cuando de repente ya todas las cosas que nosotros queríamos hacer, las hemos estado logrando y podemos sentirnos plenos, podemos sentirnos completos, saciados de las cosas que hemos hecho, y entonces de repente puede llegar el momento en donde tú y yo podemos decir, bueno, todo lo que quise he hecho, el Señor ha sido bueno conmigo y podemos confiarnos y dejar de buscar el rostro del Señor. Y es justamente en este momento cuando Salomón se siente pleno que dice el versículo 2 que el Señor apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y es que debemos recordar que el Señor se le aparece en Gabaón a Salomón cuando él va a comenzar a reinar. Y el Señor aparece a Salomón y le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? ¿No? Y Salomón se sentía rebasado en ese momento por los asuntos del reino. Fíjate las diferencias. La primera vez que Dios se le aparece a Salomón, Salomón se siente rebasado por las situaciones, rebasado por los asuntos del reino, rebasado por lo que él tiene que hacer, porque él tiene que juzgar a un pueblo grande, él se siente pequeño. En esta segunda ocasión en que el Señor se aparece a Salomón, se aparece cuando él se siente bien, cuando él se siente pleno. Y algo interesante que no podemos dejar de subrayar en estos versículos también es que Dios se le aparece a Salomón dos veces en su vida. O sea, él ve la presencia de Dios en el templo, pero solamente dos veces tiene un encuentro tan fuerte
con la presencia de Dios en su vida. Esto nos lleva también a descansar en que no todos los días necesitamos tener un encuentro fuertísimo con el Señor o de repente pensar que en la congregación, en el momento de la reunión, en el servicio, debe de sentirse la plenitud de la presencia del Señor. Y es que hay algunos lugares o algunas personas que de repente llegan a decir dichos, ¿no? Sobre, ay, hoy sentí con todo la presencia de Dios. O hoy no sentí la presencia de Dios. Y a veces ese es como nuestro termómetro espiritual, ¿no? Si siento o no siento la presencia de Dios. Pero en realidad, cada vez que el Señor aparece a Salomón, se aparece para dar algo específico y algo que va a marcar la vida de Salomón. Los encuentros que tú y yo debemos de tener o que tú y yo podemos tener con el Señor no necesariamente van a ser cada 8 días, cada mes, cada año, en que podamos sentir por completo la presencia de Dios, pero si cada encuentro que tú y yo tengamos, tampoco necesariamente van a ser dos, como en el caso de Salomón, pero cada encuentro que tú y yo tengamos con el Señor va a marcar nuestras vidas. Y es un momento en el cual tú y yo debemos de estar súper atentos a lo que Dios está hablándonos, porque la primera ocasión en que el Señor se aparece a Salomón, es para darle sabiduría, para prometerle que estará con él y para recordarle que necesita obedecer la palabra del Señor. Cosas que Salomón ya sabía porque nosotros vimos en Deuteronomio que todos los reyes necesitaban hacer con su puño y letra una copia de la ley. ¿Se acuerdan? Que todos los reyes tenían que hacerlo y tenían que meditar en la ley para poder guardarla y para poder obedecerla y hacer conforme a ella. Entonces, en este momento vemos que Dios vuelve a aparecerse a Salomón y en esta ocasión su mensaje va a ser nuevamente una promesa, pero también va a ser una advertencia para Salomón y para todo el pueblo de Israel. Porque muchas veces cuando tú te sientes que estás bien con Dios, cuando sientes que estás bien con tu familia, cuando sientes que estás cómodo en tu vida, necesitas recordar que nada debe de alejarte del Señor. Y muchas veces nos pasa a nosotros, o tal vez a ustedes no, y a mí sí, que muchas veces cuando yo me siento cómodo en mi relación con Dios, en mi relación con la iglesia, en mi relación con la palabra, en las demás áreas de mi vida, suelo alejarme un poco de Dios o dejar de lado un poco a Dios o a veces mucho. Y entonces el Señor en esta ocasión habla con Salomón y vamos a ver qué es lo que le dijo. Versículo 3. Y le dijo el Señor, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Vamos a detenernos ahí. Hay varias cosas que son hermosas y que deben de gustarnos o encantarnos de esta palabra que Dios le está dando a Salomón. Pero primero, hay algunos comentaristas que dicen que muy probablemente esto, esta aparición de Dios a Salomón pasó después de la construcción de todas las cosas, pero que muy probablemente cuando Salomón construye el templo, pasa la pausa de casi un año para la dedicación y pasan
otros años, 14 años, para que termine toda la obra Salomón y que es entonces cuando Dios vuelve a aparecerse a Salomón. Entonces tendríamos ahí un periodo de la dedicación del templo hasta el momento en el que Dios le habló a Salomón de aproximadamente 13, 14 años, si fuera así. Pero también hay otros comentaristas que dicen que la dedicación fue hasta después de que se acabó toda la obra y entonces pasó poco tiempo para que Salomón pudiera escuchar este mensaje de parte de Dios o pudiera ver al Señor en este momento. Sea cual sea el tiempo que haya sido, algo importantísimo y algo que me encanta es lo que Dios le dice en el versículo 3. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Porque ya sea que hayan pasado 13, 14 años, el Señor escuchó su oración. Y aunque pasó tiempo, el Señor tiene memoria y está respondiéndole a Salomón. Y si fue un tiempo corto en el que terminó Salomón toda la construcción y después el Señor se apareció a él, también me encanta porque significa que el Señor le respondió a Salomón. Y muchas veces pasa así con nuestras oraciones. Puede ser que pase un largo tiempo y que el Señor nos responda, aun cuando nosotros hayamos pensado que el Señor no nos escuchaba. Pasa tiempo, pero el Señor responde. Y si fue casi inmediatamente, también el Señor responde muchas veces nuestras oraciones de una forma pronta, rápido, sin tardanza. Depende todo de cómo el Señor quiera respondernos. Entonces podemos descansar en eso y podemos descansar en lo que Salomón decía en el capítulo 8 del primer libro de los Reyes, cuando oró por el pueblo. Ninguna de las promesas de Dios han faltado. Y eso es algo en donde tú y yo debemos descansar. Ninguna de las promesas de Dios van a faltar a nuestras vidas, pero debemos de obedecerle. Entonces, vamos al versículo 4 del primer libro de Reyes, después de que Dios le dice, yo he oído tu oración y tu ruego, también, bueno, en el versículo 3 todavía dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esta es otra parte de este versículo que a mí me encanta, ¿no? Y yo me podría quedar el día de hoy aquí, porque fíjate lo que está diciendo. Esta casa que tú estás o que tú has edificado está hablando del templo, pero ¿quién es el que santifica esa casa? Es Dios mismo el que está santificado, ¿no? Y esta parte me llama mucho la atención porque hemos hablado de santificar y santificar es que Dios aparta para un uso específico, pero también es que Dios escoge. Y entonces estamos hablando de que toda la construcción fueron 24 años. Salomón se ha aventado toda una vida construyendo tanto el templo como la casa real, como los lugares de juicio, como los lugares de mercadeo, o sea, todas las instituciones de Israel que Salomón construyó fueron 24 años. Y muchas veces eso pasa también con nosotros. Nos pasamos muchos años construyendo diferentes áreas de nuestra vida, construyéndonos emocionalmente, construyendo nuestra mente e intelectualmente, construyéndonos espiritualmente, pero en realidad solamente cuando tú y yo llevamos nuestro intelecto, nuestros sentimientos y nuestro razonamiento al Señor, es cuando tú y yo seremos edificados, porque el Señor es el que santifica nuestras vidas. ¿Esto qué quiere decir? Si tú eres casado, probablemente has estado buscando construir tu matrimonio día con día, pero para que tu matrimonio dé un fruto digno, un buen fruto, necesita ser el Señor
el que santifique tu matrimonio. Si tú eres soltero, entonces probablemente tú estás buscando todavía a alguien, estás pidiéndole al Señor y solamente es el Señor el que va a edificar a la persona que va a estar contigo, pero también tú debes de estarte preparando. ¿No? Esas son cosas hermosas que podemos aprender de este versículo 3. Entonces, podemos recordar, en vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica la casa. Si quieres que tu vida sea edificada, si quieres que cada área de tu vida sea edificada, entrégasela al Señor, dedícasela al Señor. Y el Señor es el que elige santificarnos. Tú y yo edificamos la casa, pero el Señor es el que pone su nombre sobre ella. Que la gente pueda ver que el nombre de nuestro Dios está sobre nuestra vida, sobre los matrimonios, sobre las familias, sobre las amistades, sobre las relaciones, sobre nuestros trabajos, sobre cada una de las actividades que nosotros estamos haciendo. ¿No? Y me encanta porque Él es el que decide estar y no solamente eso, sino que dice, en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Esto qué quiere decir de que van a estar sus ojos y su corazón? Significa que Dios va a ponernos toda su atención, va a ponernos su mirada. Él va a estar atento a lo que tú y yo necesitamos, a lo que tú y yo estamos haciendo, como un padre atento con sus hijos, que está disfrutando de sus logros, pero que también está atento para cuando sus hijos se caen, para levantarlos, para sanarlos, para restaurarlos. Y cuando está su corazón, significa que su corazón está con nosotros, que Él nos siente, ¿no? Que Él es el que nos está dando vida. Y entonces, esta parte es hermosa para nosotros porque el día de hoy tú y yo podemos saber, nuestro Dios está atento, nuestro Dios quiere tener cuidado de nosotros. O como diría el Evangelio de Mateo, capítulo 7, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Entonces el día de hoy el Señor está atento a nosotros, a nuestra oración, a nuestras necesidades. Podemos acercarnos, pero no se queda solamente en eso, sino que ahora vamos al versículo 4 del primer libro de Reyes, capítulo 9, y dice, si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Cuando lo vemos así, tú y yo podemos decir, híjole, ya no la puso difícil el Señor, ¿no? Porque dice, si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, y podemos decir, bueno, como anduvo David, sí podemos, ¿verdad? Porque ya vimos el segundo libro de Samuel y ya vimos que David pues no era tan bueno, pero fíjate cómo lo describe el Señor, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, lo que el Señor está pidiendo aquí es un corazón íntegro y equidad en nuestras vidas. Y eso mismo había pedido a David. Y es padrísimo que ya conozcamos así a fondo la historia de David. Cuando nosotros lo leíamos, decíamos, ¿no? Dios no expuso a David para que nosotros dijéramos, híjole, ese David es un pecador, ese David era un tremendo, sino que Dios nos muestra la vida de David y las fallas de David para que comprendamos que ser un hombre o ser una mujer conforme al corazón de Dios no es ser una persona que no se equivoca, es ser una persona que si se equivoca puede acercarse al Señor arrepentido, confiando en la gracia y la misericordia de Dios. ¿Te acuerdas cuando David pecó contra Betsabé, que después eso pareció?
pecó con Betsabé, perdón, y después de eso pasó a ser como una bola de nieve que iba creciendo y creciendo y creciendo hasta que David confesó su pecado y dijo, mientras callé envejecieron mis huesos. Y esta parte es hermosa porque nos recuerda que si tú y yo hemos pecado, podemos acercarnos al Señor arrepentidos, confiando en la obra de misericordia que puede tener el Señor para con nosotros. El Señor tiene misericordia en nuestras vidas. Entonces, tú y yo el día de hoy tenemos la misma esperanza que tenía Salomón. No se trata de no equivocarse, se trata de actuar como David, de saber que si me equivoco, puedo acercarme al Señor. Y como tú y yo hemos visto, y el apóstol Juan escribía, ¿no? Estas cosas les he escrito para que no pequen, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el día de hoy tú y yo podemos acercarnos en arrepentimiento si hemos pecado. Versículo 9, perdón, versículo 6. Mas si obstinadamente se apartaran de mí ustedes y sus hijos y no guardaran mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueran y sirvieran a dioses ajenos y los adoraran, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Híjole, esta es la parte difícil de lo que Dios está hablando con Salomón y que también nos está hablando el día de hoy a nosotros, porque está diciéndole, si tú anduvieras delante de mí, si tú siguieras mis caminos, si tú fueras íntegro, entregaras todo tu corazón, si tú estuvieras en equidad, yo te bendeciré. Y es algo que Salomón sabía y es algo que tú y yo sabemos, pero que cuando las cosas van bien, muchas veces comenzamos a olvidar. Porque al final, ¿te acuerdas qué dice el versículo 1? Todo lo que Salomón quiso hacer, ya lo había hecho. Entonces Salomón se sentía realizado. Y ese es un peligro cuando tú y yo podemos llegar a sentirnos realizados en algún área de nuestra vida, el dejar de rendírsela al Señor. Y por eso el versículo 6 es un parteaguas y dice, pero si ustedes obstinadamente se apartaran de mí, y esta palabra obstinadamente es bien interesante, porque alguien obstinado es alguien que se aferra a hacer las cosas a pesar de que sabe que puede hacerle daño lo que está haciendo, ¿no? Y entonces de repente tú y yo somos justamente obstinados en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y podemos llegar a pensar, es que Dios no sabe qué es lo que yo necesito, o Dios no quiere que se cumpla lo que yo quiero. Salomón estaba acostumbrado a hacer lo que él quería. Y ese es un peligro, cuando tú y yo nos obstinamos en hacer lo que queremos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, si ustedes se obstinan y se apartan de mí, fíjate en esta parte, no es que Dios se aparte de ellos, es que ellos se apartan de Dios. Y muchas veces tú y yo podemos llegar a pensar, y hasta hemos repetido las palabras de Jesús, pensando que podemos hacer este reclamo. Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad, cuando vemos las palabras de Jesús, Él ha actuado de la forma correcta.
pero Él ha llevado el pecado de cada uno de nosotros en la cruz. Entonces, Él lleva todo ese peso, todo ese pecado, toda esa maldad. Y debemos recordar, Dios habita en la santidad. Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces, aunque Jesús no había pecado, estaba llevando el peso de nuestro pecado. Ahora, tú y yo muchas veces nos alejamos de Dios, pero le reclamamos a Dios. ¿Por qué te has alejado de mí? Cuando en realidad los que nos hemos alejado de Él somos nosotros. Dejamos de guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él ha puesto delante de nosotros. Y en el mismo versículo 6 dice que fueron, o sino que van a ir y servirán a dioses ajenos y los adorarán. Y tú y yo podemos decir, híjole, qué difícil, qué fuerte. Yo no haré eso. El pueblo de Israel podía pensar lo mismo. Salomón podía pensar lo mismo. Pero te lo voy a poner así. Casi 400 años después de la dedicación del templo, el templo va a ser destruido. Se va a cumplir lo que Dios está diciendo aquí, por la obstinación del pueblo de Israel, por el pecado del pueblo de Israel, porque Israel adora a otros dioses, a dioses ajenos, a dioses que les prometen beneficios sin una entrega como la que Dios estaba pidiendo. Y estos dioses ajenos, perdón, podemos ver que van a ser deidades de la fertilidad, deidades del clima, deidades de diferentes índoles, pero el día de hoy también pueden traducirse en los ídolos que hay en nuestro corazón, en esas cosas a las cuales nosotros nos aferramos por encima de Dios, que pensamos que nos van a dar más seguridad de la que Dios puede darnos. Y necesitamos examinar nuestros corazones. Cuando Dios habla fuerte a nuestras vidas, no es porque Dios no nos quiera. Imagínense, Salomón había dedicado el templo, estaba viviendo en plenitud, estaba sintiéndose muy bien. ¿Por qué Dios le está hablando así en este momento? Y nosotros vamos a ver en los siguientes capítulos, empezando desde cómo Salomón no se da cuenta, pero va a empezar a descender más y más y va a dejar al Señor y se va a alejar del Señor y va a pecar. Entonces, cuando el Señor nos habla fuerte, nos habla así para que nosotros recapacitemos. Y lo que dice en el versículo 7 es, si ustedes se van con estos dioses y les sirven y los adoran, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. ¿Qué quiere decir eso de yo echaré de delante de mí esta casa? Te lo voy a poner así. Dios va a destruir ese lugar. ¿Te acuerdas cómo es el templo o cómo era el templo? Un templo hermoso, por dentro lleno de oro, por fuera con un montón de figuras, con bronce bruñido que se veía. Toda la ciudad de Jerusalén podía voltear y ver y decir, wow, ese es nuestro templo. La semana pasada vimos cómo el profeta Jeremías hace un reclamo de parte de Dios al pueblo de Israel porque los israelitas decían, si en Jerusalén está el templo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este, ¿no? Y muchas veces así pasa, que nosotros decimos, pero ve, si yo voy a la iglesia todos los domingos, pero ve, yo estoy todo el tiempo en las reuniones, en línea, ve, yo estoy en los discipulados, ve, yo hago esto, yo hago lo otro, pero no se trata solamente de las situaciones externas, sino se trata de la entrega del corazón. Y entonces el Señor dice, si ustedes dejan de confiar en mí y empiezan a confiar en dioses ajenos y los adoran, ¿no? Y ahí debemos de analizar a quién estoy adorando, en quién estoy confiando, porque muchas veces digo que confío en el Señor, pero estoy confiando en otras cosas. Entonces, vemos que dice, yo echaré esta casa
delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta parte de que Israel, el pueblo de Israel sería por proverbio y refrán a todos los pueblos, es tremendo, porque está hablando de que todos los pueblos del mundo podrían ver y decir, fíjate cómo les fue, ¿eh? Así como dice la Biblia de Israel. ¿Y qué creen que pasó? Que hemos visto cómo Israel ha sido por refrán y proverbio a todos los pueblos. Algo hermoso que me encanta en la carta a los romanos es que Dios nos recuerda que Él no ha olvidado su promesa a Israel, que Él sigue teniendo cuidado del pueblo y que en su momento los va a llamar. Pero por el momento, en este tiempo, todavía Israel sigue siendo un proverbio y un refrán a todos los pueblos, un proverbio de todo lo malo, un proverbio o un refrán de lo que puede pasar cuando nos alejamos de Dios. Verso 8 dice, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho el Señor así a esta casa y a esta tierra? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor su Dios que había sacado a sus padres de tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Y como les decía, no fue Dios el que llevó este mal. La gente así va a decir, pero no fue Dios. ¿Quién fue? Fueron ellos, fue su desobediencia, el que no confiaron en Dios, sino en otras cosas, olvidando que en Cristo tú y yo somos plenos, olvidando que en el Señor ellos tenían todo lo que necesitaban. Acompáñame, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pedro. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate, tú y yo el día de hoy tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo y una herencia incorruptible, incontaminada y que nadie puede robarnos, que está reservada para nosotros. Entonces, si es así, tú y yo el día de hoy podemos descansar en las promesas de Dios y podemos descansar en que el Señor va a tener cuidado de nosotros, en que Él no nos va a dejar, en que Él va a estar con nosotros. Ahora, regresando al primer libro de los Reyes, capítulo 9, también vamos a encontrarnos que si tú y yo fuimos llamados a esta esperanza viva, entonces no tendríamos por qué buscar otros dioses. No tendríamos por qué dejar nuestra confianza depositada en otras cosas que nos alejen del Señor. Esto es algo que es tremendo. Ahora, cuando tú y yo tenemos este llamado de obediencia al Señor, también tenemos la promesa de que el Señor habita en nosotros y de que nosotros podemos estar seguros en Él. Ahora acompáñame, vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Entonces, Santiago, capítulo 1, y vamos al versículo 19, que dice así.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí Santiago nos está recordando, ustedes deben de tener un corazón ecuánime, un corazón que sea tardo para enojarse, porque cuando actúan con ira, no hacen la justicia de Dios. Pero vamos a seguir, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí, antes de pasar al versículo 27, Dios nos está diciendo a través del apóstol Santiago que no se trata solamente de oír la voz de Dios, no se trata solamente de estudiar la palabra y de conocerla, sino se trata de encarnarla, de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a encarnar tu palabra en mi vida. Y eso es algo que el pueblo de Israel estaba recibiendo desde Levítico, luego Deuteronomio, y ahora que está recibiendo Salomón y el pueblo de Israel a través de él. Y el día de hoy tú y yo podemos verlo a través de Santiago. No se trata de conocer la ley, no se trata de tener un lugar hermoso en donde reunirnos. Se trata de que la escritura se haga viva en nuestras vidas. Verso 27, Santiago 1, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que no seamos manchados, que podamos santificarnos al Señor, entregarle nuestros corazones. Regresando al primer libro de Reyes, capítulo 9, vemos entonces lo que Dios le dice a Salomón, ¿no? Y es, no te alejes, es una advertencia, no te alejes, Salomón. Y cuando Dios habla así, es porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conocía el corazón de Salomón. Salomón no se había dado cuenta quizá de que él se estaba alejando del Señor. Pero ¿qué creen? Que no hay nada oculto para Dios. Y Dios sabía lo que Salomón necesitaba. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios nos habla fuerte, no es que Dios no nos quiera. Probablemente Dios nos está advirtiendo. No te alejes, porque te va a ir mal. Entonces, ¿quieres alejarte o mejor no? Verso 10 de primer libro de Reyes, capítulo 9 dice, aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Ahora, eh, fíjate bien, en esta parte parece como que Salomón, perdón, parece como que la redacción del texto se ha cortado, ¿no? Después de las palabras de Dios, vemos que regresamos al tiempo en donde Salomón ha acabado de construir y ahora nos habla de las relaciones de Salomón. Y esta parte se me hace bien interesante porque podemos recordar que Hiram, el rey de Tiro, fue rey que le ayudó a la construcción a Salomón, que le envió madera, le envió trabajadores. A cambio, ¿se acuerdan?
a cambio de alimento. Pero aquí vemos que no solamente tienen esta relación, sino que dice que Hiram también le envió cuanto oro quiso Salomón. Y al principio todo ese oro era usado para el templo del Señor. Pero vamos a ver que Salomón va a continuar buscando acumular oro, acumular riquezas. Y eso va a ir en contra de lo que el Señor había pedido a los reyes de Israel. Porque desde hace rato te estoy diciendo de Deuteronomio 17, en donde el Señor dice que cuando el pueblo de Israel llegue a tener rey, y se acuerdan que cuando se escribió el Deuteronomio no había rey, todavía no pasaba eso y Dios ya estaba previendo lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Entonces, cuando en Deuteronomio 17 Dios da estas instrucciones, va a dar instrucciones de que el rey no debe de tener muchas riquezas, de que el rey no debe de tener muchas posesiones, pero a los reyes de Israel se les olvidaba. Salomón ha hecho lo que ha querido hacer. Y ahora Salomón, en sus relaciones con el rey de Tiro, está comerciando oro. Y les decía yo, al principio este oro era para la construcción del templo, pero después este oro va a ser para que Salomón lo acumule. Y vamos a verlo más adelante, que en la construcción que él hace posterior, él va a hacer estos escudos de oro con bastante filigrana, ¿no? Con bastante lujo. Y también vamos a encontrarnos más adelante cómo era el trono de Salomón y vamos a ver que también es un trono lujoso. O sea, Salomón realmente a través de sus relaciones está mostrando algo distinto de lo que Dios le había pedido. Dios le pidió obediencia y dirección, pero a través de sus relaciones, Salomón está mostrando desobediencia y un corazón ambicioso. Es tremendo, porque cuando el corazón de Salomón empieza a ser transformado, dice que Salomón le dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Eso dice el versículo 11, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? Pues si él es el rey. Pues sí, pero la tierra de Israel no es del rey, no es de las tribus de Judá o de cualquier otra tribu. La tierra es de Dios. Dios es el que ha dado esa tierra. De hecho, cuando tú y yo leemos otra vez el libro de Deuteronomio, pero ahora en el capítulo 15, podemos recordar la distribución de la tierra y podemos recordar que la tierra se regresaba a las personas o a las tribus, ¿no? Y eso era para que recordaran que la tierra era del Señor y que solamente se les estaba prestando, que todos los bienes que ellos tenían era del Señor. ¿Qué está haciendo aquí Salomón? Salomón se está apropiando de algo que no le corresponde. Salomón se está apropiando de algo que es de Dios. ¿Cómo podemos ver en un examen en nuestras vidas si estamos obedeciendo a Dios? Cuando le entregamos a Dios lo que le corresponde, cuando no estamos buscando envanecernos, cuando no le damos rienda suelta a nuestro corazón. Y entonces aquí Salomón le está dando rienda suelta a su corazón y le está dando a Hiram, el rey de Tiro, 20 ciudades. Qué triste. Pero vamos a ver qué va a pasar. Verso 12. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Perdón. Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tienen hasta hoy. Cuando tú y yo lo vemos así, decimos, bueno, pues quién sabe qué nombre les puso, pero en hebreo, Kabul significa algo inútil, algo inservible, algo que puede ser tomado por basura. Entonces,
esa tierra que ni siquiera era de Salomón, que era de Dios, que era una tierra que estaba en medio de Israel, que era de Galilea. Para el rey Hiram era inútil, era como basura, porque no era tal vez una tierra fértil como la que él necesitaba. Él necesitaba tierra que diera frutos y esa tierra no era tan fértil. Y muchas veces cuando tú y yo le damos a otros lo que le corresponde a Dios, no van a valorar, no van a entender el valor de lo que realmente es valioso para Dios. Entonces, cuando tú y yo le entregamos nuestros corazones a las personas, a las riquezas, cuando le entregamos nuestra vida a diferentes áreas o a diferentes personas, no esperemos que valoren como Dios valora lo que tú y yo hemos recibido de su mano, como Dios valora lo que nos ha entregado, lo que nos ha prestado, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Por eso es necesario entregarlo a la persona correcta. Y la persona correcta es el Señor. Regresamos al texto en Primera de Reyes, capítulo 9, y vamos a encontrarnos en el versículo 14. ¿Por qué Salomón le está dando estas ciudades? Por esto. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro, aproximadamente 4 toneladas de oro nada más. Esta es la razón. Bueno, ahí antes. Entonces, Salomón, ¿por qué está entregando la tierra que no le corresponde, que le correspondía a Dios, por 4 toneladas de oro? Y tal vez tú y yo el día de hoy podamos decir, bueno, es muchísimo dinero. Pues sí, pero nada compra una relación con Dios. Nada compra tener un momento con el Señor. Y eso es algo que Salomón ha olvidado. Vamos a continuar. Versículo 15. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Señor y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén y Azor, Megiddo y Geser. Ahora, estas tres ciudades, Milo, Azor, Megiddo y Geser, son ciudades amuralladas, ¿no? Son ciudades fuertes que servían para proteger el reino. Entonces, Salomón ya no está confiando tanto en el Señor para protegerlos, sino que ya está confiando en el ejército, en sus fuerzas, en sus capacidades y en sus habilidades. Verso 16. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet Orón, a Baalat y a Tatmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. ¿Qué vemos aquí? Primera, vemos que Salomón está aprendiendo de su suegro y está copiando la forma de hacer las cosas del régimen de Egipto. ¿De dónde los había librado el Señor? De Egipto. Y ahora vemos a un Salomón que está volviendo. ¿Te acuerdas que te dije que cuando queramos examinar nuestra relación con el Señor, debemos de ver nuestras relaciones con las demás personas? Aquí Salomón no dice nada de, híjole, mató a todos los cananeos para regalarle la ciudad a mi mujer. Él dice, no, yo voy a recibir la ciudad y la voy a restaurar. Voy a restaurar Geser. Y no solamente eso, sino que todos estos, los
amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Te acuerdas cuál era la orden de Dios a Josué y a todo el pueblo de Israel? Que los exterminaran, que los echaran de la tierra. En su momento, el pueblo de Israel no pudo, pero en este tiempo Salomón sí podía sacarlos, pero no quiso, porque él buscó tener riqueza. Entonces él prefirió hacerlos tributarios, él prefirió recibir oro. Vemos entonces cuál era el ídolo de Salomón en este momento: acumular riqueza, tener. Y eso es de darnos miedo, porque los ídolos muchas veces pensamos que son esos muñecotes que se ponen en algunos lugares, en altares, y que la gente va y los adora. Y no, los ídolos son cosas que se pueden meter sutilmente en nuestros corazones y empezar a desviarlos de lo que realmente importa. Salomón tiene ídolos que no se ha dado cuenta. Tú y yo necesitamos pedirle al Señor: Señor, examina mi corazón y no permitas que tenga ídolos. Entonces, continuamos. Verso 22. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicios, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Cosas que ahora sí le importan a Salomón: el ejército, los carros de guerra, los constructores. O sea, Salomón está en prosperidad y empieza a hacer cosas que demuestran que no está en dependencia de Dios, sino que él quiere mostrar su poderío, su fuerza, su habilidad, su capacidad. Cuando tú y yo empezamos a mostrar o a querer mostrar que es por nuestras fuerzas y no por la gracia de Dios lo que estamos haciendo, significa que estamos alejándonos de Dios y necesitamos volver a Él. Verso 24. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Milo es esta fortaleza alrededor de Jerusalén. Es una ciudad amurallada, una fortaleza alrededor de Jerusalén, que el significado de Milo es relleno, ¿no? Entonces era una ciudad que estaba rellena. Dice el verso 25: y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocausto y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó al Señor, y quemaba incienso sobre el que estaba delante del Señor, después de que la casa fue terminada. Esta parte se me hace tremenda, porque ahora vemos que Salomón está delante de la presencia del Señor y está delante de la presencia del Señor ofreciendo holocaustos, ofreciendo sacrificios. Él se ha vuelto un buen religioso. ¿Te acuerdas lo que leímos de Santiago 1? De la religión pura y sin mácula. Él se ha vuelto un religioso que no se da cuenta de que no está glorificando a Dios, pero eso sí está cumpliendo con lo que marcaba la ley. Busca cumplir. Va y ofrece 3 veces al año sacrificios a Dios. ¿Cuáles son esas 3 veces? Y fíjate, porque las 3 veces son recordatorios que Dios había puesto para el pueblo de Israel y también para nosotros. Él iba a ofrecer en Pascua, él iba a ofrecer en Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, la Pascua recordaba al pueblo de Israel que Dios era el que los había librado de aquellos que los habían esclavizado. El Pentecostés o la fiesta de las primicias les recordaba que Dios es el que tiene cuidado de ellos y el que les ha provisto
en medio de todas sus necesidades. Y la fiesta de los tabernáculos les recordaba que cuando ellos habían pasado por el desierto, la presencia de Dios había ido con ellos, en medio de todas las dificultades, en medio de cada situación. Y Salomón iba y ofrecía, pero no se acordaba de que Dios es el que lo liberó, de que Dios es el que lo proveyó y que Dios es el que estaba con él. Estas tres festividades, ¿qué nos recuerdan a nosotros? La Pascua, que Cristo nos liberó, pagando por el precio de nuestros pecados, porque Él es nuestra Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Pentecostés, ¿qué nos recuerda? Que Dios es el que ha levantado a Jesucristo de entre los muertos, que lo ha hecho primicia de la vida eterna y que el Señor nos va a proveer vida eterna y de todo lo que necesitemos. Y los tabernáculos nos recuerdan que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque ahora Dios Espíritu Santo está con nosotros y no nos ha dejado. Entonces, Salomón podía ser muy religioso, pero se le había olvidado servir al Señor de la forma correcta. es- es- Él está buscando tener oro, vamos a ver más adelante la próxima semana que él está buscando tener muchos caballos, tener muchas riquezas, tener muchas mujeres. Se le está olvidando tener una relación con Dios. Y eso es algo que no debe de pasarnos a nosotros. Verso 26. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elod, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y los trajeron al rey Salomón. Aproximadamente estamos hablando de 14, 15 toneladas de oro. O sea, Salomón, ¿qué es lo que quiere? Riquezas, construcciones ostentosas. Se le está olvidando que Salomón lo que necesita no es nada de eso. Salomón lo que necesita es una relación con Dios, pero lo va a recordar. Y eso a mí me habla mucho, porque significa que Dios es misericordioso con nosotros, aun cuando nos alejamos de Él. ¿Y cómo sé que Salomón va a recordar que tiene una necesidad de Dios? Cuando tú y yo leemos el libro de Eclesiastés, acompáñame, vamos a Eclesiastés y vamos a ir cerrando el día de hoy. Eclesiastés capítulo 2, versículo 4. Eclesiastés está contando todo lo que ha hecho en su vida y yo me imagino, quiero aclarar esta parte, no es una certeza, no es que la Biblia diga que esto lo escribió en ese tiempo o lo escribió pensando, mejor dicho, en ese tiempo, pero yo me lo imagino por lo que dice. Entonces, Eclesiastés capítulo 2 verso 4, fíjate. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría
No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Qué terrible sentirte pleno y de repente darte cuenta de que todo era vanidad. Nada te saciaba realmente. ¿Y por qué nada lo estabas haciendo realmente? Porque se estaba olvidando de Dios. Le había dado rienda suelta a su corazón. Tenía riquezas. Entonces, el top de la vida de un hombre no es las posesiones con que cuenta, no es la sabiduría, el conocimiento con que cuenta, es amar y obedecer a Dios. Ahí mismo en Eclesiastés, pero ahora vámonos al capítulo 12, al final del libro de Eclesiastés, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Salomón antes de que él empezara a acumular riquezas? Antes de que él empezara a tomar las cosas que le correspondían a Dios y hacerse de ellas, que siguiera sus mandamientos, que guardara sus mandamientos, que lo obedeciera, y él iba a sentirse realmente pleno. Pero su necedad, su obstinación lo llevó a vivir una vida de desenfreno. Versículo 14 de Eclesiastés 12. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y si el Señor nos habla fuerte, y si el Señor nos dice, no te alejes, significa que el Señor nos está llamando en gracia y en amor para voltear a Él y decirle, Señor, no me quiero alejar, sosténme, dame sabiduría ahora para no relajarme, sino para actuar como tú quieres que actúe y para vivir una vida que te glorifique, con relaciones que te glorifiquen. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.